Hola, vamos a trabajar el tema número 2, cocientes notables. Para empezar tenemos el caso 1, la diferencia de los cuadrados de dos términos divididos entre la suma o diferencia de los mismos términos. Entonces recordemos y observemos que en el numerador tenemos un caso de productos notables. Esto es igual al producto de la suma por la diferencia de ambos términos. Entonces tenemos x más y por x menos y sobre x menos y. Como tenemos una multiplicación en el numerador, podemos simplificar términos semejantes. Y en el resultado tenemos x más y. Entonces esa es la primera forma de resolver. Ahora pasemos a la segunda forma. Vamos a ordenar la primera variable de forma descendiente, dejando un espacio para el término que falta. Entonces debemos hallar este valor en su inversa. Entonces multiplicamos, utilizamos el valor x por x cuadrado, pero ese valor viene con signo negativo, x cuadrado. Ahora tenemos más por más, en este caso viene con el signo negativo. Entonces tenemos x por y, realizamos la suma o la resta, en este caso más x al cuadrado menos x al cuadrado se simplifica y aquí nos queda menos x y. Bajamos el siguiente término, menos y cuadrado. Buscamos otro valor, menos y, porque nos debe dar la inversa de menos xy. Menos por más, menos. Y por aquí se viene con signo positivo. X por y, menos por más, menos. Viene con la inversa, y por y al cuadrado. Realizamos la suma y tenemos menos xy más xy, se simplifica, menos y al cuadrado más y al cuadrado, y nuestro residuo es 0. Y el resultado final es x menos y. Esta fue la primera manera de resolver esta operación. Entonces, ahora vayamos a la segunda forma de resolver esta misma operación. Debemos ordenar de forma descendente la primera variable. Entonces tenemos x al cuadrado, dejamos un espacio para x1 y y1, y a continuación anotamos y al cuadrado. Y dividimos, y nuestro divisor x menos y. Ahora vamos a buscar una variable que nos dé con un valor inverso a este mismo valor, y esa variable es más x. Ahora, aplicando la ley de signos, más por más, pero ese signo viene de forma inversa, menos. Tomen en cuenta, más por más, y su inversa, menos. X por x al cuadrado. Pasemos a la segunda variable. Tenemos más por menos, y la inversa de menos es más. X por y, y. Hacemos la suma, tenemos más x al cuadrado menos x al cuadrado, entonces nos queda 0.
y no tenemos con quién realizar la operación. Es por eso que dejábamos este espacio. Tenemos más x, y. Bajamos el siguiente dividendo menos y al cuadrado. Buscamos otro valor u otra variable que nos dé la inversa de este valor. Y esa es más y. Observemos. Más por más, y la inversa de más es menos. Y por x, en orden alfabético, x, y. Pasamos al siguiente término. Más por menos, menos, y viene la inversa de menos es más. Y por y al cuadrado. Realizamos la suma, más x por y menos x por y, nos queda 0, menos y al cuadrado más y al cuadrado, 0. Y nuestro resultado final, x más y, el mismo valor que nos da en la primera forma de resolución. Entonces tenemos dos formas de resolver una operación. Vamos a trabajar con el ejemplo número 1, m al cuadrado menos 16 sobre m menos 4. Podemos observar que el segundo término del numerador no está elevado al cuadrado. Entonces transformamos en potencia. Tenemos m al cuadrado menos raíz cuadrada de 16 es 4 y esto elevamos al cuadrado. 4 al cuadrado, 16 dividido entre m menos 4. Veamos que tenemos el quinto caso de productos notables, que es igual al producto de la suma por la diferencia de ambos términos. Tenemos m más 4 por m menos 4 dividido entre m menos 4. Como tenemos multiplicación en el numerador, podemos simplificar. Nos queda 1, nos queda 1. Ahora, m más 4 por 1, m más 4, dividido entre 1. Todo número dividido entre 1 es el mismo valor, entonces nos quedamos con ese resultado. Pasemos a la segunda forma de resolución. Ordenamos m al cuadrado menos 16. M al cuadrado, dejamos espacio para m1 y anotamos menos 16 dividido entre menos m menos 4. Ahora buscamos un cociente que nos dé la inversa de este valor. Y ese valor es m. M. Más por más, la inversa de más es menos. M por m, m al cuadrado. Más por menos, su inversa es más. M por 4, 4m. Realizamos la suma, nos queda 0 y anotamos más 4m. Bajamos el siguiente dividiendo menos 16. Buscamos otro valor que me dé la inversa de esta. Más 4. Más por más, su inversa es menos. 4 por m, 4m. Más por menos, y su inversa es más. 4 por 4, 16. Realizamos la suma, simplificamos y nos queda 0. Simplificamos y nos queda 0. Y en el resultado tenemos m más 4, al igual que en la primera forma. Continuando tenemos el segundo ejemplo. Observemos que nuestros coeficientes no están elevados al cuadrado y transformamos. Hallamos la raíz cuadrada de 9 es 3, la raíz cuadrada de a al cuadrado es a, elevamos al cuadrado, menos raíz cuadrada de 36 es 6, raíz cuadrada de b al cuadrado, b, y elevando al cuadrado obtenemos el mismo valor, 3 al cuadrado, 9,
a al cuadrado, 6 al cuadrado 36, b al cuadrado, dividido entre 3a más 6b. Por regla, el caso quinto de productos notables tenemos 3a más 6b por 3a menos 6b, dividido entre 3a más 6b. Simplificamos términos semejantes. 3a más 6b, nos queda 1 y 1. 1 por 3a más 6b es igual a 3a menos 6b, dividido entre 1 me da el mismo valor. Continuamos de la segunda manera. Ordenamos, tenemos 9 al cuadrado, dejamos espacio para 9 para a1 y tenemos menos 36b al cuadrado, dividido entre 3a más 6b. 3a más 6b. Bien, entonces buscamos un cociente y ese valor es 3a. Recordemos, la ley de signos, más por más, y la inversa, menos. 3 por 3, 9. A por a cuadrado. Más por más, la inversa es menos. 3 por 6, 18. A por b, AB. Realizando la suma tenemos 0 y menos 18 AB. Bajamos el siguiente dividiendo 36b al cuadrado. El siguiente cociente es 6 menos 6b. Observemos por qué es negativo. Menos por más, menos, y su inversa es más. 6 por 3, 18, b por a, por orden alfabético, AB. Menos por más, menos, la inversa, más. 6 por 6, 36, b por b, b al cuadrado. Sumando, tenemos 0, y en el resultado tenemos 3a menos 6b, que es igual al valor que hallamos. En el ejemplo 3, observo que debo transformar en potencia mis coeficientes. La raíz cuadrada de 81 es 9, raíz cuadrada de e al cuadrado es e, y la raíz cuadrada de f a la cuarta es f al cuadrado, todo elevado al cuadrado, menos la raíz cuadrada de 49 es 7, raíz cuadrada de f a la sexta es f al cubo, todo al cuadrado. Ahora voy a verificar. 9 al cuadrado, 81, e 1 por 2, e al cuadrado, f 2 por 2, f a la cuarta, menos 7 al cuadrado, 49, por f 3 por 2, f a la sexta, dividido entre 9 por e por f al cuadrado, menos 7 por f al cubo. Por el quinto caso de productos notables, tengo 9e por f al cuadrado más 7f al cubo por 9e por f al cuadrado menos 7f al cubo. Todo dividido entre 9e f al cuadrado menos
7f al cubo. Por la multiplicación del numerador voy a simplificar 9f al cuadrado menos 7 por f al cubo. Me queda 1 con este de aquí que llevan el mismo signo. Entonces en el resultado final me queda 9f al cuadrado más 7f al cubo por 1, 9 f al cuadrado más 7f al cubo entre 1 me da el mismo valor. Paso a realizar la segunda forma. Tengo 81 al cuadrado por f a la cuarta. Voy a ordenar de acuerdo a la primera variable. Al cuadrado, dejo un espacio para e1 y anoto el siguiente término, menos 49f a la sexta dividido entre 9 por f al cuadrado menos 7 por f al cubo. Voy a hallar la inversa para este valor y voy a utilizar 9 f al cuadrado. Más por más, la inversa es menos, 9 por 9, 81, por e al cuadrado, f al cuadrado por f al cuadrado, f a la cuarta. Paso al siguiente término, más por menos, la inversa es más, 9 por 7, 63. Por e no tengo con quién multiplicar y anoto normal, f al cuadrado por f al cubo, f a la quinta. Bien, paso a sumar. Simplifico y me queda 0 y anoto este porque no tiene con quién operarse. Bajo el siguiente dividendo que es menos 49 f a la sexta. Ahora busco la inversa de este valor y ese va a ser 7f al cubo. Me sirve de referencia para trabajar. Más por más, la inversa es menos, 7 por 9, 63, no tiene con quién multiplicarse y anoto f al cubo por f al cuadrado, f a la quinta, más por menos, y la inversa es más, 7 por 7, 49, f al cubo por f al cubo, f a la sexta. Sumando son iguales con distintos signos, entonces me da 0 y 0. Por tanto, mi operación concluye y tengo el mismo valor que la primera resolución. Bien, en el siguiente ejemplo voy a hallar de forma directa el resultado y esto les sirve para poder realizar de forma más rápida. Tengo este dato en el denominador y anoto 12a elevado a 7 por b elevado al cuadrado. Voy a utilizar la inversa, menos 20 por b elevado a 15. Y ese es el resultado final. Pero ustedes deben realizar el procedimiento analítico porque es importante saber de dónde proviene este resultado. Pero para las resoluciones en exámenes y pruebas pueden realizar de esta forma directa. En el caso de que en el denominador tenga el signo negativo, en el resultado tendrá signo positivo.